Materiales para maquetas, y maquetas está ahí entre comillas, porque nosotros usualmente entendemos una maqueta como un elemento un poco productivo, como un elemento, digamos, poco productivo y muy mal presentado en ocasiones. Que las maquetas incluso se hacen a nivel universitario, de hecho se hacen a nivel profesional, para la presentación de ideas, de elementos o de productos que se van a comercializar en un futuro. ¿Listo? Entonces, lo pongo ahí entre comillas para que entendamos que pues no es el elemento tradicional que conocemos, sino las maquetas es un elemento fundamental e importante para la presentación de ideas. ¿Listo? Bueno, además de otras herramientas que también podemos tener por ahí. Uno fundamental e importante que siempre utilizamos es la madera de balso. ¿Listo? La madera de balso pues es un tipo de, bueno, bien lo dice la palabra, de madera, que es un poco más suave, un poco más ligera, un poco más liviana, ¿listo? Y es bastante utilizada justamente para esto, ¿no? Para la elaboración y construcción de prototipos, ¿listo? Nosotros encontramos de diferentes medidas o grosores y también de diferentes tipos esta madera de balso, ¿sí? Podemos encontrar tanto láminas como varitas o palitos de balso también. Las varitas o los palitos los podemos encontrar cuadrados o también los podemos encontrar circulares o cilíndricos en este caso. Digamos que la forma habitual de utilizar la madera es muy sencilla, la cortamos con una cegueta, un material que, perdón, un serrucho, aunque hay ceguetas también para cortar el balso, que fue un material, perdón, una herramienta que mencioné el día de ayer. Listo, acá podemos ver, de hecho vemos un modelo que se ha realizado con esa madera de balso, que es un avión. Seguramente algún día de la ciencia y la tecnología ustedes pasaron por mi sala y se dieron cuenta que un estudiante había fabricado, bueno, de hecho en dos ocasiones. Una vez un estudiante fabricó un aerodeslizador con ayuda de un motor basado en unos planos y en un modelado en 3D y bueno, y un montón de conceptos, y plasmado o fabricado con ayuda de madera de balso. Listo, ahí podemos ver cómo es las láminas y cómo son los palitos. PVC transparente, pues es un tema, perdón, un material en acetato. Seguramente ustedes alguna vez han visto las hojitas, hagamos de cuenta, hojitas, pero transparentes. También encontramos de un gramaje muy pequeño, ¿sí? O sea, láminas muy finitas u hojitas muy finitas, hasta hojas un poco más gruesitas. Acá lo vemos en forma de tubo, seguramente lo hemos utilizado en forma de hoja o seguramente así como este, en forma de tubular, cuando nosotros hacemos las manitos que funcionan con las jeringas. Entonces la forma de pasar el aire o el fluido por las jeringas a través de estos tubos. El estireno también es una lámina muy parecida al acetato, también es resistente, es muy resistente, pero sigue siendo flexible y sigue siendo muy liviano. Es muy fácil de manipular, de doblar, de plegar, ¿listo? También encontramos gramajes muy pequeños, o sea, muy finos, como gramajes un poco ya más marcados. Usualmente esto lo podemos ver como en tarjetas de algunos juegos o juegos de mesa o en algunas obras de arte también se utilizan este tipo de material, el estireno. Batería, nosotros usualmente conocemos la batería como la pila, ¿no? Como la pila cuadrada o también como la batería de los carros, que ya son un poco más grandes, ¿no? Pues digamos que este material sí se asemeja un poco a ese cartón piedra, ¿listo? Que la sucesión de ese cartón piedra pues da un elemento bastante consistente, aunque pues la sucesión de elementos da un material o una construcción bastante resistente. El material solito sigue siendo muy suave y muy ligero y muy fácil de manipular. Listo, acá lo pueden ver. Se parece un poquito a como al cartón corrugado, ¿no? Pero sigue siendo el cartón piedra. Acá, de hecho, acá yo tengo un cartón piedra. Es como este que están viendo acá. ¿Listo? De hecho, esta es una muestra de los diferentes tipos de papeles que podemos encontrar. Siguiente material, cartulina texturizada. Creo que esa es muy común, la utilizamos con bastante frecuencia, aunque no texturizada, utilizamos la cartulina normal. La texturizada, pues como bien lo dice el nombre, es una que,
al cerrar los ojos, pues nos da la apariencia de algo, puede ser de ladrillo o nos da una forma específica, ¿listo? Esto lo percibimos a través de los sentidos, en este caso del tacto. Y por supuesto a la vista nos da también una apariencia, eso también lo utilizamos a la hora de presentar, no sé, la apariencia de una casa, de un edificio y demás. Por supuesto tiene todos los elementos que conocemos de una cartulina, ¿no? Es un papel bond un poco más grueso, con un gramaje más gruesito que una hoja común de cuaderno y demás. Pues acá vemos una imagen de cartulinas de muchos colores. Si nos acercamos seguramente podremos percibir la textura, igual ustedes pueden conseguir más imágenes en internet. El acrílico es un elemento, un material que utilizamos con bastante frecuencia, es una lámina también liviana, se parece mucho al acetato, es esta laminita transparente, ¿sí? Si se dan cuenta, esto sería acrílico, pues es resistente pero sigue siendo muy liviano, que de hecho podemos utilizar para diferentes elementos que podamos construir. También vienen diferentes gramajes, por supuesto. Todos estos materiales son fáciles de manipular en la medida que los aprendemos a manipular. De lo contrario, pues se convertiría en una situación tal vez un poco compleja. Acá podemos ver la muestra del acrílico, vean que se parece mucho a la que estoy mostrando en pantalla. ¿Listo? Esta es color, bueno, es sin color, de hecho es transparente. ¿Listo? Pero podemos encontrar de diferentes colores, usualmente las podemos evidenciar en muchas carcasas de muchos elementos que usamos con bastante frecuencia. Materiales de cocina, seguramente vamos a encontrar muchos más materiales, ¿no? PVC, de hecho, si ustedes ven acá hacia arriba, hacia el techo, por allá al fondo se alcanza a ver, esto es un techo en PVC, si vemos hacia acá el piso es un piso en lámina de madera, el concreto, la arcilla, la madera fina, el PVC, el poliestileno, el poliuretano, o sea, hay un sinfín de materiales. Yo estoy mencionando, digamos que los que más se pueden utilizar para este tipo de elaboración de maqueta. Por supuesto tenemos los que siempre hemos utilizado, ¿no? Está el cartón corrugado, está el cartón paja, está el tubo PVC, ¿listo? Son materiales que seguramente estamos acostumbrados a utilizar con bastante frecuencia. De pronto lo malo es que no hayamos la forma adecuada de utilizar esos materiales, ¿sí? No importa que esté usado, no importa que tenga unas condiciones ya de trabajo sobre ellos, pero aún así los podemos seguir utilizando, pero con la técnica adecuada. ¿Listo? Aunque no creamos, el cartón paja viene en diferentes presentaciones. Tenemos un cartón paja que es blanco como el que ven en la imagen y tenemos un cartón paja que es amarillo, que usualmente es el que venden en las papelerías. El blanco es mucho más compacto, ¿sí? Y es mucho más rígido y digamos que a la hora de trabajarlo es mucho más agradable, mucho más exitoso. El cartón paja amarillo no es tan compacto, es un poco más arenoso, se deshace mucho más fácil, las formas tienden a perderse, y lo que de pronto vayamos a plasmar ahí también se puede perder un poco. Todos estos elementos, por supuesto, yo bien podría tener este acrílico, ¿listo? Bien podría tener este acrílico con este cartón piedra, ¿listo? Acá, y si yo voy a tratar de eh, generar esta unión, si no tengo el elemento adecuado, pues uno de ellos se va a caer, ¿sí? Y no va a funcionar, no va a servir de nada. Por eso siempre es importante que tengamos presente las formas de unir, de cohesionar cada uno de esos materiales. En este caso, las doradas, sí, que están en la esquina superior de izquierda, perdón, se llaman armellas. También en la esquina superior derecha tenemos puntillas, tornillos y demás, que son una forma de unir, ¿listo? Unir algunos materiales utilizando la herramienta adecuada, que en este caso sería el atornillador o destornillador, o en fin, ¿listo?
para unir o cohesionar estas piezas. Por ejemplo, acá tenemos el acrílico y está unido con un tornillo. ¿Listo? Ahí tenemos el vivo ejemplo de cómo sirven para unir. De lo contrario, pues el acrílico se caería, las otras partes se caerían y esta impresora pues no funcionaría de la manera adecuada. ¿Listo? Y pues el que nosotros más conocemos, alguien lo mencionaba, me pareció ver hace un rato, el UHU, el amigo que nunca falta, es un pegamento universal y un pegamento de muy buena calidad que nos permite también unir o cohesionar ciertos materiales específicos. ¿Listo? Claro, pegamentos encontramos muchos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Pegastick o el Colbón, pero seguramente si yo voy a unir un metal con otro metal con ayuda del Pegastick, seguramente no va a funcionar de la mejor manera. Por ejemplo, o dos piezas de acrílico con Pegastick no va a funcionar de la mejor manera. No es el pegamento adecuado. Por ejemplo, resulta que al profesor Iván se le ocurrió utilizar unos rodillos, ¿sí? Acá estamos viendo, lo voy a dejar así como para que lo puedan ver un poco mejor. Al profesor Iván se le ocurrió elaborar unos rodillos, ¿sí? Que esos rodillos estén conectados por acá con unos rodamientos, que son estas circunferencias que ven por acá, y esas circunferencias están unidas con unas ruedas dentadas que al unirse conforman un engranaje, ¿listo? Y al girar o al entrelazarse ese engranaje genera un movimiento hacia adentro que es por donde permite que pase la masa y yo pueda elaborar aplanar la masa y obtener esa forma circular de la masa. Es decir, pues para obtener o la arepa o la empanada. ¿Listo? Y esto funciona básicamente con ayuda, yo acá lo planteé con dos ayudas. Una de esas ayudas es este elemento que está acá, se llama biela manivela, que funciona así como si los pedales de una bicicleta, ¿no? Pues que al generar un movimiento en un sentido, pues va a hacer que los engranajes giren también en un sentido y como los engranajes están conectados a esos rodillos, pues va a generar ese movimiento que yo necesito obtener. Pero también está conectado a un motor de 9 voltios directo, listo, y que con una banda transportadora, ahí se ve la banda, y el movimiento circular del el motor va a transmitir ese movimiento circular hasta el eje, pues donde está esta rueda dentada, y pues bueno, va a generar el movimiento en general que yo quiero obtener. Por ejemplo, esta es una de las ideas que se le ocurrió al profesor Iván. Ahora, ¿qué se les podría ocurrir a ustedes para facilitar, ¿no? Yo hice esto con unos rodillos y de hecho, bueno, si yo pienso acá un poco, esos rodillos yo los podría hacer con unos tubos PVC, por supuesto que en acrílico yo podría elaborar estas ruedas dentadas, digamos que con palitos de balso yo podría elaborar esta biela manivela, ¿listo? Que es con la que yo genero el movimiento circular y ya. Ahí más o menos describí una idea, algo que se me ocurre para poder facilitar la elaboración de una arepa o una empanada.